Muy buenas tardes. Estamos nuevamente, esta vez con la conferencia del mes de diciembre, que había quedado comprometida luego de nuestra primera conferencia. El Observatorio IFRS está nuevamente liderando temas importantes a ser analizados. En esta ocasión, el académico Luis Alberto Jara Zarrúa, que es el fundador del observatorio y académico de la Universidad de Chile, nos va a presentar la conferencia titulada Normas NIF y IFRS y su vinculación con la información social y ambiental. No podemos olvidar que la Fundación mantiene bajo consulta un documento en donde se refiere a la pertinencia de su participación en la regulación de los reportes de sostenibilidad, es decir, de información social y ambiental. La profesión contable está enfrentando fuertes desafíos y uno de los desafíos es incorporar, además de la información financiera, información de tipo no financiero. Esa necesidad está siendo evaluada desde Londres por IASB y el profesor Jara nos va a aclarar a qué se refiere esta información. Tenemos que estar al día, tenemos que saber qué información es la que vamos a tener que dominar. Hay un antes y un después. El antes es el de los contadores, que solamente se refiere a la información financiera. El después es la de los profesionales de la contabilidad, que además dominan los temas de reporte de sustentable. Todo esto nos lo va a aclarar el profesor Jara en esta conferencia. Así es que muy bienvenidos y muy bienvenidas todos y todas. Esta conferencia, al igual que la anterior, va a quedar grabada y se va a publicar para que tengamos todos acceso a esta importante información. Después de la presentación, vamos a compartir una interacción virtual para que ustedes hagan vuestras correspondientes preguntas. Muchas gracias, profesor Jara, y comienza entonces la conferencia. Muchas gracias, Leonardo, y buenas tardes a todos y todas. Sin lugar a duda, como bien lo dice Leonardo, desde mi perspectiva, la profesión contable está pasando por ciertas modificaciones, por decirlo así, de futuro. Y esas modificaciones de futuro vienen por temas tecnológicos, pero también por temas que es abandonar la información financiera y, bueno, no abandonarla del todo, sino que ya está extremadamente estructurada la información financiera y dar paso a otro tipo de información que en el mercado ya está dando vuelta, que es la información social y ambiental. Y que ese tipo de información tiene características que nosotros no encontramos en los estados financieros, sobre todo la retórica, como está construida la información social y ambiental. Vamos a hacer ciertas interacciones en el camino de la presentación. Lo primero es un poco saber desde dónde nos paramos. Eso es siempre importante. ¿De dónde nos paramos para entender los reportes de sostenibilidad? ¿Desde un conocimiento nulo o desde un conocimiento un poco más avanzado? Entonces, los que puedan, vayan ingresando ahí los datos y esto se va a ir actualizando y vamos a poder ir interactuando. Más del 50% está con poco conocimiento con respecto a los reportes de sustentabilidad. Eso nos da mucho margen para poder interactuar y también es un tema de preocupación. Recuerden, vamos a ver más adelante que este es un tema que se está instalando fuerte en el mercado y ya está llegando acá a Chile en las grandes compañías, pero también va a venir por la parte de la regulación a través de la Comisión para el Mercado Financiero. Vamos a pasar a la siguiente. En la siguiente, donde usted trabaja, ¿desarrolla, confecciona un reporte de sostenibilidad? Bien, la mayoría no tiene confección de reportes de sustentabilidad en sus compañías. Pasemos a la otra. Los que sí tenían reportes de sustentabilidad. Aquí la pregunta es, ¿el Departamento de Contabilidad participa en su confección? Esto es importante porque acá, sobre todo en nuestro país, no está claro todavía de quién es el alcance de elaborar la información de sustentabilidad, como sí lo tiene muy claro, por ejemplo, Argentina, que lo tiene en una normativa contable, que lo tiene la Unión Europea, que también lo sacó en una normativa contable. Cuando el concepto de información no financiera viene introducido en la regulación en una normativa contable, no queda duda que el profesional de la contabilidad, llámese contador público, contador auditor,
es el que se va a tener que hacer cargo de esta información. Acá en Chile está pasando que hay otras áreas de especialización que están viendo temas de reportes de sustentabilidad. Lo último, ¿en qué sector económico participa la compañía donde usted está? Porque vamos a ver más adelante que los reportes de sustentabilidad suelen tener ciertos sesgos en su presentación. Y una de las cosas que vamos viendo es que sobre todo está muy marcado en los sectores económicos que son sensibles con el medio ambiente. Participantes que vienen desde la minería, de la construcción, del sector financiero, del sector público y de otros, pero principalmente, por ejemplo, la minería, el sector forestal, el sector financiero, aunque usted no lo crea, el sector energía, son industrias que suelen presentar muchos reportes de sustentabilidad. Lo que tenemos que entender es que la información que está contenida en un reporte de sostenibilidad lo que viene a ser es una ampliación de la información empresarial. Y lo que nosotros teníamos hasta ahora con respecto a la información empresarial estaba concentrado en dos tipos de documentos. Un documento que aborda los estados financieros tradicionales, que hoy en día sabemos que en la mayoría de los países están bajo la normativa internacional, por lo tanto eso está ya regulado. Y también está la memoria anual. Y la memoria anual suele contener la información financiera, pero además tiene otro tipo de información. La pregunta es, ¿dónde está regulada la memoria anual? La estructura de la memoria anual suele estar en los reguladores de los mercados bursátiles, en este caso la Comisión para el Mercado Financiero, a través de la norma de carácter general número 30, estructura cuáles son los requerimientos mínimos de una memoria anual. Estos dos conceptos, tanto los estados financieros como la memoria anual, suelen estar dentro de una participación activa del Departamento de Contabilidad, aun cuando la memoria anual es mucha narrativa y suele también entregarse mucho a tal vez profesiones como los periodistas, que suelen tener una redacción ahí de las memorias, y también recordemos que la memoria tiene mucha fotografía que acompaña esa información, a diferencia de los estados financieros, que los estados financieros sabemos que eso es una estructura bastante técnica y bastante concisa en ese sentido. Los reportes de sostenibilidad principalmente hasta ahora están basados en modelos voluntarios. En Chile, por ejemplo, las empresas que elaboran reportes de sustentabilidad es porque voluntariamente lo hacen, y así ha sido en general a nivel mundial. Lo que pasa es que ahora, en el último tiempo, estamos viendo regulación en términos de solicitar obligatoriamente este tipo de reporte. Y eso pasó fuertemente en la Unión Europea en el 2014, donde hicieron exigible en el 2017 un informe no financiero, y donde el informe no financiero incluye la información de sostenibilidad, información ambiental, información social. Y de alguna forma, recuerden, cuando un conglomerado económico tan grande como la Unión Europea suele hacer ciertas prácticas contables que están en punta, bueno, todos empiezan a mirar esas regulaciones contables que están sucediendo en Europa, y de alguna forma eso es el futuro. Es una ampliación de la información de forma significativa, porque vamos a ver conceptos que no están estructurados en los estados financieros y poco están en la memoria. Y aun cuando hablamos de contabilidad social y ambiental, vamos a entender que la contabilidad social y ambiental no está bajo la lógica de la contabilidad financiera en términos de una partida doble, donde de alguna forma tenemos una afectación patrimonial y usted puede identificar activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. En la contabilidad social y ambiental no es eso lo que va a marcar la estructura de los estados de sustentabilidad. Y además vamos a ver que es mucha información cualitativa, a diferencia de los estados financieros, que no se caracteriza por tener mucha información cualitativa, salvo las políticas contables y una que otra nota más. En ese sentido, ¿cuál es el alcance de la información de sostenibilidad o de los reportes de sostenibilidad? Principalmente e históricamente ha sido tres: información económica, información ambiental, información social. Y eso es lo que se conoce, o lo que se viene conociendo en el tiempo, con el concepto de la triple rendición de cuentas. No solamente importa lo económico, también importa cuál es la afectación ambiental y la afectación social que tiene la empresa. Y por lo tanto, el resultado económico no puede estar por sobre un resultado en términos de la contribución ambiental y social que haga la compañía.
También otros autores hacen referencia a que los reportes de sustentabilidad también deben incluir conceptos de gobierno corporativo, ¿no? Mucho concepto de ética, si lo quieren ver así, está también incorporado en estos reportes. Por otro lado, yo lo que coloco acá es que los reportes de sostenibilidad da cuenta de las acciones de responsabilidad social corporativa. Hoy en día, ese concepto de responsabilidad social corporativa se ha abandonado un poco para dar paso al desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es la meta. La pregunta es, ¿cómo logramos el desarrollo sostenible? Se va a lograr a través de acciones de responsabilidad social que hagan las empresas, partiendo de la base que las empresas son un agente principal en el desarrollo sostenible. No es el único, está también el gobierno, está también la ciudadanía, por decirlo así, y están las empresas. Esos son como los tres pilares que deberían aportar el desarrollo. Estos reportes de sostenibilidad nos van a dar cuenta de las acciones de responsabilidad social que hacen las compañías, tanto lo bueno como lo malo. Eso es lo ideal. Lo que pasa es que en la práctica casi siempre los reportes de sustentabilidad están muy sesgados a lo positivo y falta información negativa. Por otro lado, también encontramos conceptos de compromisos futuros, que en particular los estados financieros no suelen tener eso. Recuerden que los estados financieros están bajo la lógica de hechos pasados, por lo tanto es poco lo que vemos declaraciones de conceptos futuros. Eso lo podríamos ver en la carta del directorio, que podría estar asociado a un informe de gestión o algo también en la memoria propiamente tal de la compañía. Hay ciertos sesgos en la publicación de los reportes de sostenibilidad. ¿Cuáles son esos sesgos? El tamaño de la compañía, por ejemplo, suelen ser grandes empresas las que están preparando este tipo de información. Y eso también tiene una lógica, porque estas grandes empresas, por un lado, tienen los recursos y por otro lado, como están muy vinculados con el mercado, quieren también mandar señales positivas de que las compañías están preocupadas de estos temas que a la comunidad de alguna forma le afecta y también les interesa. El tipo de industria también es una característica de las empresas que reportan este tipo de información. Y yo les comenté que está muy centrado en las industrias que tienen afectación, por ejemplo, medioambiental, que son sensibles con el tema medioambiental. Entonces lo vemos muy presente en la minería. Si nosotros vemos las empresas chilenas que son de la gran minería, vamos a encontrar que todas tienen informes de responsabilidad social o informes de sustentabilidad. También, por ejemplo, las empresas forestales, también así las empresas de energía, tienen este tipo de informes. El país también es un factor determinante. Suele estar este tipo de informes en empresas que están domiciliadas en países desarrollados, principalmente. En Sudamérica, la corriente en términos de presentar información de sostenibilidad no es tan antigua como en otros países más desarrollados y recientemente se está viendo un auge en este sentido. El otro tema es la verificación externa, que ya vamos a comentar algo con respecto a eso, y tiene relación, si hacemos la comparación con la información financiera, a la auditoría. En el caso de los reportes de sustentabilidad, como son voluntarios, no todas las compañías someten esos tipos de informes a una revisión externa. Y cuando someten a revisión externa, hay varios tipos de revisión o de auditoría de estos informes. Por lo tanto, tenemos ahí también una heterogeneidad en ese sentido con respecto a el proceso de la verificación de esta información. Esto también está muy en desarrollo. En el futuro, cuando se exija informes de responsabilidad social o de sustentabilidad, nos vamos a encontrar que también vamos a tener que validar esa información y por lo tanto nos vamos a encontrar con lógicas, metodologías que son distintas a las que están en la información financiera. El otro sesgo que tiene esta información es que está muy presente en las empresas que participan en los mercados bursátiles. Un poco estos que estamos viendo acá, que yo les llamo sesgo en la publicación, son como factores determinantes. Si su empresa es de una industria sensible con el medio ambiente, lo más probable es que elabore reportes de sostenibilidad. Si su empresa participa en el mercado bursátil, lo más probable es que elabore reportes de sostenibilidad. Entonces, esos son un poco los factores determinantes. También tenemos el concepto de, bueno, ¿y qué motiva a las compañías a elaborar este tipo de información? Y en ese sentido hay varios estudios que han ido entendiendo por qué las empresas hacen eso. Algunas lo hacen por el deseo de cumplir requisitos legales. Hay países que obligan a presentar información, por ejemplo en China es como un país líder en solicitar información ambiental a las compañías. Entonces las compañías tienen que cumplir con ese requerimiento legal, porque de lo contrario vendrán sanciones, etc.
El otro concepto es la racionalidad económica. Muchas empresas entienden que hacer esto tiene un beneficio económico y no hacerlo tiene un perjuicio económico. Por lo tanto, lo hacen. Otras compañías entienden que existe una rendición de cuentas, que de alguna forma ellos están conscientes que tienen ciertos partícipes que se relacionan con ellos y rinden cuenta en función de cuáles son sus actuaciones sociales y ambientales. Cumplir con las expectativas de la comunidad. Aquí en Chile tenemos muchos casos de empresas que, por ejemplo, AgroSuper, que tenía instalada una planta de último modelo, por decirlo así, en el norte de Chile con respecto al tratamiento de cerdos, y resulta que esa planta no pudo operar. Y principalmente fue porque la comunidad se opuso a que entrara en operación. Este tipo de información, cuando yo empiezo a comunicarme con la comunidad, con los distintos partícipes o stakeholders, lo que trato de hacer es minimizar esos riesgos. Un poco lo que sale abajo, anular ciertas amenazas a la legitimidad de las organizaciones. Imagínense una empresa que se dedica al tema tabacalero, al tema de los cigarrillos, que ya por su objeto ya es algo de irresponsabilidad social en términos de lo que ellos hacen es, de alguna forma, entregar un producto que es dañino para la salud. Y se van a encontrar ustedes que ese tipo de industria elabora reportes de sostenibilidad y lo que tratan de hacer es principalmente anular esas amenazas de legitimidad. Ellos dicen, bueno, yo necesito que me permitan hacer mi trabajo y por lo tanto yo voy a demostrar que aun cuando yo puedo hacer daños de algún tipo, por ejemplo, sobre todo en términos de salud, también me preocupo de minimizar esos conceptos. Gestión de los stakeholders significativos. Después vamos a hacer una dinámica donde de alguna forma las empresas hoy en día no se deben solamente a los accionistas, también se deben a una multiplicidad de partícipes, los clientes claves, los mismos proveedores, las comunidades aledañas, los trabajadores, los sindicatos, etc. Y también hay empresas que hacen esto para prevenir regulaciones de divulgación más onerosas. Es decir, si el gobierno ahora va a regular, pero ve que la empresa o que las industrias están entregando información, lo que pueden hacer es tomar de base eso y empezar a regular desde ahí. Y eso suele ser menos oneroso a las compañías porque ya lo están elaborando a que me impongan una norma mucho más restrictiva en ese sentido. Otra cosa que se está utilizando hoy en día, los reportes de sostenibilidad, es para poder evaluar el verdadero aporte que hacen las empresas al logro de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de Desarrollo Sostenible que vienen del 2015 y que se esperan cumplirlo en el 2030, nacen de otros objetivos que habían antes que se llamaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que nacieron en el 2000 hasta el 2015, pero en el 2015 cuando los evaluaron se dieron cuenta que había bajo cumplimiento de esos objetivos y lo que se hizo fue reformularlos y plantear estos objetivos de desarrollo sostenible bastante más ambiciosos y se ampliaron, antes eran 8, ahora pasaron a 17 y sobre todo lo importante es que se identificaron metas. Antes había muy pocas metas en los ODM, eran 21 metas. Ahora con los ODS existen 169 metas y de alguna forma cuando a mí me colocan metas, yo puedo medir cómo voy en el avance del cumplimiento de esas metas. Y para eso sirven estos reportes de sostenibilidad. Por ejemplo, aquí yo les coloco un estudio que hay con empresas grandes. ¿Cuál es el aporte que están haciendo las compañías a los ODS? Y aquí en la gráfica aparece acá abajo los que más se aportan. Entonces tenemos acción por el cambio del clima, principalmente todo lo que es el cambio climático, trabajo decente, crecimiento económico, salud y bienestar, y así otros más. Y los que menos se está apoyando desde el mundo empresarial están siendo la vida submarina, por ejemplo, el hambre cero y otros conceptos, la pobreza también, el fin de la pobreza, entonces esos están por acá arriba. Es decir, no están siendo abordados por las empresas. De forma significativa, ojo, hay algunas que sí lo abordan, pero no todas. Cuando hablamos de reportes de sostenibilidad, hay varios marcos o estándares o normativas que podríamos utilizar de base para poder elaborar un reporte de sostenibilidad. El más conocido y el más utilizado a nivel mundial es el que elabora GRI. GRI es una institución a nivel internacional que nace de un programa de las Naciones Unidas por allá, por el año 97, y ha elaborado distintos marcos o guías para elaborar información de sostenibilidad. De hecho, la primera guía que se elabora es la que hace GRI, tiene el primer
marco normativo, por decirlo así, de cómo una compañía debería elaborar un reporte de sostenibilidad. Y aquí yo les coloco que esto viene del 2000, entonces ya tiene bastante experiencia. Y después vamos a ver, cuando analicemos la propuesta que tiene la Fundación de IFRS con respecto a estos temas de los reportes, no se está considerando la experiencia que tienen ciertas organizaciones, como en este caso es GRI, con respecto a la elaboración de los reportes de sostenibilidad. Ellos han pasado por distintas actualizaciones de esta norma. Actualmente tenemos una que viene del 2016, que entró en vigencia en el 2018 y que es lo que habitualmente se está aplicando hoy en día. Que esta normativa está muy basada en esta normativa anterior. ¿Qué tipo de información social y ambiental se incluye en un reporte de sostenibilidad? A grandes rasgos, esto es más o menos lo que vemos si seguimos las guías del GRI. Lo que vemos es que, como ellos usan las tres vertientes, información económica, información medioambiental e información social, el fuerte está en la información ambiental y lo social. Si se dan cuenta, la información económica no es tan detallada porque también parte de la base que usted tiene los estados financieros. Y ahí hay gran parte de la información económica financiera. Pero en términos de la información ambiental, lo que se pone énfasis es en temas de materiales, ahí tenemos el tema del reciclaje, del uso de los recursos, etcétera. La energía, tenemos el tema del agua, la biodiversidad, las emisiones, cómo se contamina en términos del aire, por ejemplo, los efluentes y residuos, y así otros temas más. En el tema social, lo que hace es dividirlo en 4 grandes categorías. Prácticas laborales y trabajo digno, y aquí viene todo el tema tal vez de relación con los trabajadores, en términos de la salud y la seguridad, la capacitación y la educación, diversidad e igualdad de oportunidad, igualdad de retribución entre mujeres y hombres, que vendría siendo como la brecha salarial, por ejemplo. Derechos humanos, tenemos conceptos de libertad de asociación, todo lo que tiene que ver con sindicalización, trabajo infantil, el trabajo forzoso, obviamente que este concepto es no al trabajo infantil y no al trabajo forzoso, medidas de seguridad, derechos de la población indígena, por ejemplo, que en el caso nuestro tenemos empresas que están situadas en zonas donde tenemos población indígena. Entonces la pregunta ahí es, bueno, ¿y cómo es esa relación entre la empresa y ese tipo de partícipe? Y eso debería estar en este tipo de informe. En los estados financieros no lo vamos a ver, en la memoria tampoco lo vamos a ver. Entonces podríamos verlo acá siempre y cuando la compañía lo entregue. En la sociedad, comunidades locales, lucha contra la corrupción y otros conceptos más, y responsabilidad sobre los productos. ¿Cómo puedo determinar qué aspectos sociales y ambientales debo informar? Porque claro, tenemos una batería de conceptos. La pregunta es, cuando yo elaboro un reporte de sostenibilidad, ¿mi compañía tiene que reportar todo? Podríamos decir que eso es lo ideal, pero la normativa, en este caso el tema de la GRI, se basa en el concepto de la materialidad, que es una materialidad distinta a la materialidad en términos de estados financieros, que ya vamos a entrar ahí con el concepto de la materialidad. Por ejemplo, podríamos hacer el ejercicio de ir a esta página que yo les coloco acá y que tiene un mapa de materialidad. Este mapa de materialidad lo genera esta institución que vendría a ser como la Junta de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad. Hay varias instituciones que están de alguna forma emitiendo orientaciones con respecto a cómo elaborar información social y ambiental. Unas más orientadas a lo ambiental, otras más orientadas, por ejemplo, al tema social. Pero hay distintas. GRI es una de ellas, es lo que pasa que es la que tiene más aceptación a nivel internacional por las empresas. Ya vamos a ver algunas estadísticas. Pero, por ejemplo, me serviría a mí cuando yo tengo que enfrentarme a tratar de ver qué cosas voy a reportar y gestionar, porque una cosa es reportar, pero antes de reportar yo tengo que gestionar, tengo que identificar estos conceptos. Esta matriz lo que me permite, si nosotros entramos a esta página web, va a haber este tipo de matriz, y si yo hago clic se va a empezar a desplegar y voy a empezar a ver subindustrias que estarían dentro de los bienes y consumos, o de las finanzas, o del tema de la minería. Cuando está el recuadro en blanco, significa que este concepto que está acá, por ejemplo, medioambiental, emisiones de efecto invernadero, no es significativo para este tipo de industrias. A más negro está la celda, más riesgo es el concepto para esa industria. Entonces, esto me sirve, y para eso lo están usando hoy en día las compañías, para poder tener un acercamiento de más o menos por dónde tendrían que ir sus gestiones ambientales, sociales y posteriormente todo lo que tiene que ver con la revelación. GRI me pide confeccionar una matriz de materialidad. Por lo tanto, esta matriz de materialidad no es
unidireccional, sino que es bidireccional. Que esto es un poco lo complejo que tiene, pero también lo novedoso. Es decir, la matriz de materialidad de los conceptos de sostenibilidad que tú vas a abordar en tu compañía tiene que ser construida desde la perspectiva de tu compañía, que vendría siendo esto que está acá. Por ejemplo, aquí tomé el caso de Viña Conchitoro. Esto es lo que entiende Viña Conchitoro de la importancia de los temas sociales y ambientales. Y acá está la importancia para los grupos de interés que tiene Conchitoro. Entonces, en ese sentido, hay cosas que van a coincidir y cosas que van a discrepar. Por lo tanto, se va a construir este tipo de matriz donde, si se dan cuenta, en este caso, lo más importante para Conchitoro y lo más importante para los grupos de interés es la gestión del agua. Y eso tiene sentido para Conchitoro porque por el tipo de producto que de alguna forma elabora, que son los vinos, que necesita la uva, que necesitan las plantaciones y las plantaciones necesitan agua, es un recurso bastante interesante en términos de su gestión y en términos de su reporte. Hay distintos enfoques para poder hacer estas matrices. Hay temas estadísticos que me permiten también, yo les dejo aquí mencionado algunos, el AHP, por su sigla en inglés, que es el proceso analítico jerárquico, pero también podríamos hacer uno nosotros ahora, y que yo lo invito a que hagamos esto. Ingresen otra vez al menti.com con el mismo código y vamos a hacer un ejercicio de identificar la materialidad. Poniendo este supuesto, imagínense que vamos a elaborar una matriz de materialidad para la facultad donde usted estudió y queremos saber qué temas ambientales son relevantes. Y tenemos el tema energía, agua, biodiversidad, emisiones y efluente. Y en la gráfica que usted tiene va a tener que contestar pensando en que usted es un miembro de la facultad, por ejemplo, un directivo de la facultad, y también pensando en que usted, por ejemplo, es un alumno de la facultad. Recuerde, usted tendría que tener esas dos condiciones. Va a aparecer energía, importancia para la facultad, desde la perspectiva de quien está en la facultad, de los directivos. Podríamos decir que energía es poco, pero para el partícipe es muy alto, es 7. El agua no es tan relevante para la facultad, pero para el partícipe es muy relevante. La biodiversidad, 0 para la facultad, pero para el partícipe sí tiene una condición, porque, por ejemplo, imagínense que estamos hablando de una facultad como Universidad Austral de Chile, donde la Universidad Austral de Chile tiene ciertos bosques, por decirlo así, tiene todo un tema de biodiversidad. Entonces, la pregunta es, ¿la universidad se tiene que preocupar de eso? ¿Cuál es la postura desde la perspectiva de la facultad y cuál es la postura desde su perspectiva como estudiante? Las emisiones, sí, relevante y también bastante relevante. Los efluentes y residuos, no tanto. Y ahí, por ejemplo, si lo ingresan, cuando lo vayan ingresando, va a empezar a aparecer ese tipo de gráfica. Cuando tengamos todos, porque esto se suele hacer con varios, empezamos a tener este tipo de análisis, decimos, mira, los ejecutivos de la facultad que complete este tipo de instrumentos, y por otro lado, preguntémosles a los alumnos, preguntémosle a los funcionarios, preguntémosle a los exalumnos, y eso vendrían siendo como los partícipes, los múltiples partícipes. Y en función de lo que vayan contestando, esta gráfica va a ir variando. Este cuadrante que está acá es como lo más relevante. Si yo me coloco en uno, yo veo que está más hacia lo relevante. Hay algunos que lo pusieron poco relevante. Entonces aquí, claro, esto es como un promedio si lo queremos ver. El 2, que es agua, suele estar más acá porque hay muchos que lo han dejado como muy relevante, pero otros que lo han dejado como mediano o poco relevante. Esto es lo que de alguna forma hizo Conchitoro. Y Conchitoro, después de todo ese análisis, llegó a la conclusión de que un recurso ambiental significativo para él, material, desde la perspectiva de la compañía y desde la perspectiva de los partícipes, era el agua. Y aquí, por ejemplo, estaríamos diciendo, mira, el que está haciendo menos podría ser efluentes y residuos. Pero este cuadrante se lee así. Esto es muy importante para la facultad, para los directivos de la facultad, y esto es muy importante para los partícipes. Bueno, de alguna forma están bastante ahí concentrados, ¿eh? Es como que casi todo quedó bastante concentrado. Biodiversidad quedó un poquito más alejado, si se dan cuenta, hay varios que le dieron unas ponderaciones menores. Esto es la materialidad para un concepto de reportes de sostenibilidad, un concepto completamente distinto a lo que vemos en los estados financieros.
Existen algunos principios al elaborar un reporte de sostenibilidad, así como, por ejemplo, la información financiera tiene un marco conceptual que guía el tema de la elaboración de la norma y también de la presentación de los estados financieros, la elaboración de los estados financieros. En el caso de los reportes de sostenibilidad y siguiendo con la guía GRI, porque es la que tomé de base, insisto, hay otras más, pero ellos tienen dos tipos de principios que usted tiene que respetar a la hora que elabora un reporte de sostenibilidad. Unos son los que ellos le llaman principios que están orientados al contenido del informe y otros principios que están orientados a la calidad del informe. Al contenido, inclusión de los grupos de interés. Y esto de la inclusión de los grupos de interés conversa con lo que hicimos antes, con esto que está acá. Aquí, cuando yo empiezo a ser partícipe a mis grupos de interés para que me digan qué cosas son relevantes, yo estoy cumpliendo precisamente este principio de inclusión de los grupos de interés. Es decir, la mirada que yo estoy haciendo con respecto a la sostenibilidad no es unidireccional, no es solamente la mirada que yo tengo, sino que debo incorporar la mirada de los otros, de los que están fuera de la compañía, en este sentido, y que son distintos a los accionistas. Los accionistas forman parte de este grupo de interés, pero no son el único. A diferencia de la información financiera, que si se dan cuenta en la información financiera, el sesgo siempre está como a los inversores potenciales actuales, a los acreedores financieros. El contexto de la sostenibilidad, siempre tener presente que el contexto de la sostenibilidad no es solamente un tema en particular, por ejemplo, lo ambiental, sino que también está lo social, también está lo económico y tratar de vincular esos conceptos. Y el tema de la materialidad que conversa mucho con el tema de la inclusión de los grupos de interés, ¿no? Y en el tema de los principios con respecto a la calidad, podríamos hablar del tema de, bueno, comparabilidad, tratar que la información sea comparable en el tiempo, por lo tanto que los procedimientos, los criterios, como las políticas contables en los estados financieros, esto también podríamos decir que tenemos unas políticas de reporte de sostenibilidad que de alguna forma tengo que continuar en el tiempo para que la información sea comparable. Y si voy a hacer cambio, tendré que explicarlo, eso, los reportes. ¿Qué estructura toma la información proporcionada en un reporte de sostenibilidad? Toma este tipo de estructura que es muy distinta a la estructura de los estados financieros, si se dan cuenta. Esto es muy gráfica. Los reportes de sostenibilidad vamos a encontrar que información muy gráfica, muy cualitativa, y suele ser una información de mucha gráfica, de fácil acceso a la interpretación. Entonces aquí cuando me dicen, mira, tema energía, que era un tema dentro del aspecto ambiental, informa sobre el consumo energético interno, externo, intensidad energética. Aquí lo que uno ve cuando las compañías hacen este tipo de análisis y entregan esta información, la pregunta es, ¿cuál es el sistema de información que ellos manejan para poder llevar control de esta información? Porque la contabilidad llevará información financiera, económica, bien, el control. Pero esto, que no es información financiera, también tengo que controlarlo, porque de alguna forma me están pidiendo información, si se dan cuenta, temporal, me están pidiendo años de comparación. En los estados financieros suelo comparar con el año anterior, en los reportes de sustentabilidad suelo comparar con muchos más años. Se dan cuenta, consumo de electricidad proveniente de fuentes renovables, tengo que identificar de dónde viene la electricidad que consumo. El 61% en el 2018 y en el 2019 64%, pero el 2017 era 37%, quiere decir que existe una mejora significativa del 2017 al 2018, poco más del 2018 al 2019, pero aquí hay un salto y uno podría empezar a ver, bueno, ¿qué inversiones hicieron esta compañía para poder pasar a una electricidad, a un consumo de electricidad con fuentes más renovables, ¿no? Eso también estará ahí explícito en el reporte de sustentabilidad. Esto lo estoy sacando de los reportes de sustentabilidad de Viña Conchitoro. Se dan cuenta que mucha gráfica, esta gráfica, por ejemplo, es bastante interesante porque me entrega información con respecto al agua. Y con respecto al agua, que es un recurso bastante sensible hoy en día, imagínense, ya en el mercado ahí de Estados Unidos están transando futuros del agua. Un tema que es un tema financiero que le están transformando al agua en un commodity. Eso es un tema que veamos cómo se desarrolla en el futuro, porque esto está recién pasando. Captación total de agua según fuente. Y aquí esta gráfica me explica de dónde viene la fuente. Por ejemplo, casi el 40% es de agua subterránea. Agua de municipal, un 0,3%. Superficial, un 59,9%, que vendría siendo esta agua que viene
de la cordillera. Aquí uno podría ver, bueno, qué tan sensible es esta compañía a las fuentes de donde saca el agua. Y de hecho, miren esta gráfica que está acá, que dice cantidad de instalaciones en zonas de estrés hídrico. Hoy en día acá en Chile, por el tema del cambio climático, hay zonas donde antes llovía mucho y ahora ya no llueve. Y por lo tanto, estas compañías, por ejemplo, aquí en Chile tiene 55 fundos en zonas que están con estrés hídrico, que tal vez en el futuro puede que esa zona ya no le entregue el recurso que ellos necesitan. Y por lo tanto van a tener que ver algunos cambios en términos de negocio, traslados de zona, etc. Eso es un riesgo, que después vamos a ver que, bueno, se vincularía entonces con la NIF 7 con respecto a los riesgos financieros, porque también esto puede tener una connotación en términos de los instrumentos financieros que la empresa maneje. Después tenemos también el tema de agua, y aquí aparece esto, por ejemplo, que dice el tema de la huella hídrica. O sea, la huella hídrica significa, en este caso particular, que lo estamos viendo acá del tema del vino, cada vez que usted se toma una copa de vino de 125 centímetros cúbicos, en la realidad se está tomando 58 litros de agua. Para poder producir esa copa de vino, Conchitoro gastó 58 litros de agua. Si nosotros nos vamos a la huella hídrica, por ejemplo, de 1 kilo de carne de vacuno, vamos a ver que la huella hídrica son 15.000 litros de agua. Uno podría ir calculando cuánto es el consumo de agua en función del consumo de los productos que yo hago. Y también les dejo después, cuando vean esta presentación, esta página que encontré ahí en España, que es bastante interesante porque me permite calcular mi huella hídrica en función de, por ejemplo, mi departamento. Y ahí me va haciendo preguntas, yo voy colocando los datos y al final me dice cuál es mi gasto en términos de agua y me coloca en qué nivel estoy, si estoy en un nivel muy alto o un nivel normal, considerado normal, o un nivel bajo. Esto es lo que las empresas tienen que hacer. La pregunta es, ¿a nosotros nos enseñan como profesionales de contabilidad, de auditoría, a hacer estos cálculos? A nosotros no se nos enseña hoy en día, por lo tanto es una competencia profesional que vamos a tener que incorporar, ya sea que estamos fuera del mercado y vamos a, de alguna forma, enfrentarnos a estos tipos de informes y participar, por ejemplo, en la gestión de esta información, entonces vamos a tener que estudiar estos temas. O la diferencia también es que hay que incorporar las mallas de estudios de las carreras universitarias, en las carreras de los institutos, etc. Temas de emisiones, y aquí también aparece, por ejemplo, el tema de la huella de carbono. Otro tipo de huella que aparece y que hay que calcularla. Aquí yo también les dejo unas páginas para que, si a alguien le interesa información con respecto a cómo se calcula, ahí está. En general se piden 3 tipos de contaminantes en términos de las emisiones. Las emisiones directas que yo hago como empresa, es decir, al interior de mi organización, que es el alcance 1. El alcance 2 es la que se relaciona con, de alguna forma, emisiones indirectas. Y ahí ellos colocan como ejemplo el tema de la generación eléctrica, la calefacción, la refrigeración, etcétera, que utilizan. Pero no es, por ejemplo, por el tema del consumo de las máquinas, en ese sentido, la contaminación que pueden hacer. Y el alcance 3, que esto lo reportan muy pocas empresas cuando reportan temas de emisiones, es temas de emisiones generados fuera de la organización, pero que de alguna forma tienen vinculación con la compañía. Por ejemplo, podría ser que usted contrate flotas de camiones para hacer fletes de sus productos. Y esa empresa es una empresa externa a usted, pero esa empresa está contaminando. La pregunta es, ¿yo estoy midiendo eso y lo estoy reportando? Si lo voy a hacer como me pide la norma con los 3 niveles que me está diciendo, alcance 1, alcance 2 y alcance 3, tendría que hacer. En este caso, Conchitoro sí lo hace. Efluentes y residuos también. Entonces, tipos de residuos que yo estoy emitiendo. Entonces, residuos no peligrosos, residuos peligrosos. Aquí, por ejemplo, Conchitoro hace una declaración y dice, nuestro objetivo es evitar en un 100% nuestra disposición en rellenos sanitarios al año 2020. Según esto, lo que estaban diciendo, mira, a partir de 2020 al 2021 ya nosotros nos vamos a ir a dejar desperdicios a los rellenos sanitarios. ¿Y eso por qué será? Bueno, tal vez porque están aplicando mayor conceptos de reciclaje, reutilización, etc. Este también llama la atención. Cuando vemos estos reportes de sostenibilidad, también se piden informar cosas negativas. Y una de las cosas negativas pueden ser, por ejemplo, temas de multas. Dentro del cumplimiento regulatorio en temas ambientales, valor no monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental.
Lo que suele uno encontrar cuando lee los reportes de sustentabilidad de la compañía es una declaración como la que tiene aquí Conchitoro, que dice: no se registraron multas ni sanciones no monetarias significativas por el incumplimiento de leyes. Como hay un tema de significancia, que ya vamos a ver el caso aquí que tiene la TAM, hay un tema de transparencia también. Puede ser que yo tenga multas, muchas multas de poco monto, pero lo importante es por qué me están multando. Y por lo tanto yo podría colocar esa información en este tipo de reporte. Pero bueno, se suele no tratar de colocar información negativa y de alguna forma se enmascara. Algunos investigadores hablan de esa retórica enmascarada de los reportes de sostenibilidad, donde de forma se presenta una realidad, pero en la práctica puede que esa realidad sea algo distinto. Imagínense aquí en el informe de la TAM lo que dice con respecto a su materialidad. No hubo multas significativas, es decir, con valores mayores a 50 millones de dólares. Él me está diciendo: mira, yo te voy a decir si tengo multas solo si son superiores a 50 millones de dólares. Y si tengo por debajo de eso muchísimas multas, se da cuenta que eso también es muy interesante de reconocer en algún lado en estos reportes de sustentabilidad sobre todo. Veamos algunas estadísticas mundiales relacionadas con los reportes, y para esto vamos a ver una encuesta que año a año saca KPMG y que habla de los reportes de sustentabilidad a nivel mundial. Ellos hacen referencia a dos muestras. Una muestra que le llaman N100, que son las 100 principales empresas de 52 países, que aquí están. Lamentablemente no está Chile en estos países. Pero aquí un poco vamos viendo el sesgo de la información, concentrado en América, pero claro, lo que pasa es que dice Américas, pero en la práctica Américas viene a ser Estados Unidos, Canadá y México, y para contar. Después Europa, muy presente, 44%. África, poco presente. Y Asia, sí, bastante presente también, en función de los datos acá. Y los sectores más presentes, los servicios financieros, por ejemplo, la banca. Aquí en Chile, en general, la banca que nosotros tenemos presentan reportes de sostenibilidad. En general, a nivel mundial, las instituciones financieras suelen presentar reportes de sustentabilidad. Tenemos todo lo que es el tema tecnológico, telecomunicaciones, la industria de la manufactura, el retail, ¿no? Entonces ahí podemos ir viendo cómo se va distribuyendo esta muestra. Y hay otro grupito que ellos analizan, que son las 250 empresas más grandes, y ese le llaman G250. Y aquí, si se dan cuenta, en Estados Unidos, China y Japón ya tenemos más del 60% de las compañías de estas 250. Y de ahí para abajo son muy poca la contribución que hace cada país. Concentrado en América, pero insisto, América, Estados Unidos principalmente, Europa 25%, África no hay ninguna de estas grandes empresas ahí en África, y Asia-Pacífico sí tenemos. Y miren cómo ha evolucionado los reportes de sustentabilidad en los años desde el 93, en estas grandes compañías. Las 5.200, si se dan cuenta que viene haciendo este color más el azul, tenemos un 80% más o menos de las compañías presentan reportes de sustentabilidad a una proyección del 2020. Pero si nos quedamos con las 250 más grandes, es que casi el 100%, 96%. Está elaborando este tipo de informes. Lo que pasa es que en el tiempo se ha ido desarrollando más, sobre todo se desarrolla a partir del año 2000 hacia adelante, porque aparecen las guías del GRI. Ese concepto de la aplicación o mejor dicho, de la elaboración de las guías por parte del GRI impulsó bastante que las empresas elaboraran este tipo de información. Acá fíjense, en el tema de los 5.200 empresas más grandes, aquí vendrían siendo las 100 empresas más grandes de cada país. En México tiene que al 2020, las 100 grandes empresas que están en México, todas reportan este tipo de informe. Después, si nos vamos, por ejemplo, acá en un rango del 77 al 90%, tenemos también participación de Sudamérica, Brasil sobre todo, cercano, o sea, un 85% de esas compañías, de las 100 compañías más grandes. Colombia, 83%, Argentina, 83%. Como no estaba Chile, bueno, lo busqué por otro lado, y hay una base de datos, que es esta que está acá, que se las dejo, que tiene 130.000 reportes de sostenibilidad de 20.000 y un poco más organizaciones. Y uno puede ir buscando por país. Cuando yo busqué por país, me parece que en los últimos 5 años, que es de los reportes, no los últimos 5 años de ahora, si se dan cuenta, acá tenemos 2018, 2014, tenemos 238 organizaciones que reportan.
y de alguna forma podemos ver que en la 2017 llegamos casi a 150 empresas. Y en esas 150 empresas, por ejemplo, está ¿quién? Conchitoro. ¿Quién más está? Está Codelco. ¿Quién más está? El Banco Santander. Están las grandes compañías que nosotros tenemos. Por ejemplo, si tomamos el IPSA, en general todas esas empresas están ahí reportando este tipo de información. ¿Dónde se concentra en términos de los sectores? Que un poco yo les dije que había un sesgo con los sectores. Bueno, aquí tenemos todo lo que es tema de telecomunicaciones, tecnológico, la minería, muy presente, se dan cuenta, 84% de esa industria en términos de estas empresas que son las 5.200 de la muestra, el 84% que son de la minería presentan ese tipo de reporte. Automóviles, que nosotros no tenemos, que esta es la industria que fabrica automóviles, el tema de gas y petróleo, por decirlo así, también, y la química. También es una industria muy presente con los reportes de sustentabilidad. Y aquí está el tema del aseguramiento, lo que yo les comentaba que tenemos hoy en día este nuevo reporte y la pregunta es, bueno, ¿y qué le da fiabilidad a esa información? Porque está apareciendo en el mercado, pero yo no puedo ir a verificar que la información que me están colocando es verdadera, es fiable. Necesitamos que un tercero valide eso. Y eso se está llamando aseguramiento, se está llamando verificación. No se le está llamando por el concepto de auditoría propiamente tal. Y acá, si lo vemos, en estas grandes empresas, las 100 grandes empresas de cada país, tenemos que, claro, no todas, es más o menos la mitad, el 50% al 2020 verifica la información. Después habría que hacer un zoom para ver qué tipo de verificación hay, porque hay mucha discrepancia en el tipo de verificación. No estar así como los estados financieros, que está más, de alguna forma, acotado el concepto del procedimiento, la auditoría, qué es lo que se audita, etc. Y de las grandes compañías, de las 250 más grandes a nivel mundial, si se dan cuenta, un poquito más del 70% está verificando su información. Por lo tanto, la pregunta es, ¿quién las está verificando? Mucho de este trabajo lo está tomando las empresas consultoras, las 4 grandes. Y las 4 grandes están de alguna forma conformando, sobre todo en los países desarrollados, que ya están muy, muy encima de estos temas, divisiones que hablan de temas de reportes de sostenibilidad. Y hay todo un tema de asesorías a las empresas, temas de aseguramiento, revisión, etcétera. Y aquí fíjense que esta gráfica también me llamó bastante la atención para poder validar un poco lo que estaba diciendo antes. La GRI es una guía que se ha posicionado a nivel mundial. Si se dan cuenta, en términos de las 100 empresas más grandes de cada país, el 67% utiliza la guía. Y de las 250 empresas más grandes a nivel mundial, el 73% utiliza la guía. Es una guía con bastante aceptación a nivel mundial. Eso es lo que quiero que vean. Cuando veamos la propuesta de la fundación de la IFRS, hay que partir de la base que no estamos partiendo de cero, sino que existe ya una historia y de alguna forma eso es lo que le critican en la propuesta que está planteando. Le están diciendo, pero usted no se ha fijado que también hay organismos que de alguna forma están liderando esto a nivel internacional. En los estados financieros bajo las normas NIF y IFRS se incluye información ambiental y social, que ya aquí empezamos a hacer los vínculos con la normativa. Para eso lo que vamos a hacer es revisar un documento que se dan cuenta reciente, noviembre del 2020. El regulador, la fundación de IFRS en el último tiempo, como puso ese documento en consulta, ha estado sacando bastante información y porque ha tenido también bastante crítica esta normativa en el sentido de que se le asociaba que, bueno, usted aquí no tiene nada con respecto a temas de sostenibilidad. Ellos sacan este documento, pero que está centrado principalmente en temas de clima. Es como el gran tema que se está viendo en términos de la fundación de la IFRS. Y lo que quiero que vean es que la sostenibilidad no es solamente cambio climático, es mucho más que cambio climático. Cambio climático es una parte dentro de la problemática ambiental que podría estar, pero hay otros temas más, están todos los temas sociales que ya de alguna forma vimos que podían tener distintas categorías. Y aquí lo que ellos nos presentan, a grandes rasgos, que yo hice un resumen de a grandes rasgos, es, mire, la NIC 1 también me impulsa a que yo pueda presentar conceptos que están relacionados con el clima. Sobre todo aquí ellos lo hacen referencia a cuando la normativa me está pidiendo que yo indique los supuestos que se utilizan para las mediciones de los activos y pasivos. Y si en esos supuestos se ven afectados significativamente por efectos o temas relacionados con el clima, yo esa situación tendría que revelarla. Está de alguna forma ese vínculo en los estados financieros para que usted revele conceptos de, en este caso particular, de
temas con el clima y los puede incorporar en los estados financieros. Los asuntos sobre el clima pueden generar incertidumbres que pongan en duda la hipótesis de empresa en marcha. Por ejemplo, en el caso, no creo que le vaya a pasar a Conchitoro, pero empecemos en una empresa vitivinícola de nicho, pequeña, que solamente tiene ciertas hectáreas posicionada en un sector de aquí del Santiago, de la región aquí entre Santiago y Rancagua, y resulta que por el tema del cambio climático cada vez vemos que hay menos lluvia y él como agricultor, si lo queremos ver, tiene poco acceso al agua, entonces ahí va a tener un problema. Entonces la pregunta es, ¿qué hace? Y eso podría estar condicionando el tema de empresa en marcha. El tema de la NIC 2, ellos hacen referencia, mire, usted puede tener productos que por algún tema relacionado con el clima quedan obsoletos, pueden quedar obsoletos y por lo tanto eso va a afectar sus precios de venta que van a disminuir o los costos de terminación van a aumentar y por lo tanto esto podría afectar el valor neto realizable que usted tiene que calcular y por lo tanto va a tener que traducirlo en un deterioro de esos inventarios. En propiedades, planta y equipo y activos intangibles, ellos hacen referencia, tal vez usted va a tener que incorporar conceptos de propiedad, planta y equipo o conceptos de investigación y desarrollo para poder hacer frente a incertidumbres generadas por temas relacionados con el clima. Por lo tanto, si yo incorporo y además, por ejemplo, cuando yo evalúo los valores residuales que puedo obtener de una propiedad, planta y equipo y también las estimaciones de las vidas útiles, tal vez se podrían ver afectadas por efectos del cambio climático que podrían afectar a mi compañía y podrían afectar también el uso que yo le estoy dando a mis propiedades, planta de equipo y a mis activos intangibles en este sentido. Y por lo tanto se vincula mucho con la NIC 36. La NIC 36 se vincula porque yo podría tener indicios de deterioro que vienen por temas relacionados con el clima o, si lo queremos ver así, temas ambientales, sobre todo, por ejemplo, por regulaciones ambientales que aparezcan en el gobierno y que me afecten significativamente. Y, por ejemplo, también el tema de si calculo el valor recuperable a través del valor en uso, que eso es descuento de flujo, tal vez si tengo problemas, por ejemplo, en esta empresa vitivinícola, que si no voy a tener producción, voy a tener bajos ingresos. Entonces, cuando yo tenga que proyectar mis ingresos, se van a ver afectados. Y principalmente esos ingresos se ven afectados porque ya no tengo acceso al agua. Y eso es por un tema del medio ambiente, un tema climático. Y otras normas más que no las voy a detallar todas, pero está la NIC 37 por temas de provisiones que podrían aparecer, por temas de contratos onerosos que podrían aparecer, la NIC 7 que hace referencia, por ejemplo, a la gestión de riesgo. Yo tendría que evaluar si hay ciertos riesgos, por ejemplo, que vienen con temas de cambio climático y voy a tener que identificarlos, voy a tener que gestionar cómo los voy a mitigar y también voy a tener que revelar información con respecto a eso. Lo mismo para la medición de instrumentos financieros, sobre todo, por ejemplo, podría aparecer temas de cuando se calcula la pérdida crediticia esperada. Imagínense que esa empresa vitivinícola a la vez sea, yo la tengo como cliente. O sea, yo tengo como cliente a esa empresa y si yo veo que esa empresa va a tener esos problemas en términos del cambio climático, me va a afectar a mí porque yo voy a tener que deteriorar esa cuenta, porque lo más probable es que producto de esos aspectos ambientales esa empresa no pueda pagarme y por lo tanto va a ser una variable más a considerar cuando tenga que evaluar el deterioro de esa cuenta por cobrar. Por mencionar algunos más, ¿no? La propuesta, ¿cuál es la propuesta de la fundación de la IFRS Solidaridad B sobre su rol en la regulación de los reportes de sostenibilidad? Y ellos sacaron un documento ahora en septiembre del 2020 con consulta hasta el 31 de diciembre de este año. Y las preguntas son muy concisas, son preguntas con respecto a qué rol creen ustedes que debe llevar la fundación, pero partiendo de la base que ellos se inclinan por este que está acá. Ellos, dentro de los argumentos que colocan, dicen, mira, hay tres posiciones. Una posición es no hacer nada, mantener el estado actual. Otro es favorecer alguna iniciativa de las existentes y por lo tanto de alguna forma ir trabajando con ellos. Ellos argumentan que eso no favorece la armonización de las iniciativas, empieza a haber fragmentación, por lo tanto no va a aportar mucho a tener una norma única. Y por lo tanto lo que ellos postulan es crear un consejo de normas sobre sostenibilidad y que ese consejo esté al amparo de la fundación de la IFRS. Al día de hoy se han recibido 169 comentarios
Yo estuve revisando algunos, los más como significativos en términos de las organizaciones. Por ejemplo, vi dos consultoras, estaba Deloitte, estaba KPMG, que ya habían hecho sus comentarios, estaba el comentario del IFAC, estaba el comentario de algunos reguladores de mercados bursátiles. Viendo algunos, y también viendo algunos de académicos, encontré que había posturas divididas. El mundo académico ve insuficiente la propuesta y reclama por no considerar diversos trabajos de investigación que se han realizado en las 3 últimas décadas. Entonces parten de la base diciendo, mire, con respecto a todo lo que es reporte de sostenibilidad, hay mucha literatura, hay mucha investigación empírica, y esa investigación empírica es la que usted debería considerar en la propuesta. Los organismos orientados a la profesión, por ejemplo, el IFAC, y a la regulación contable, por ejemplo, los mercados bursátiles y las mismas, por ejemplo, consultoras, que estarían más orientados como a la profesión, aprueban la iniciativa de la Fundación de la IFRS de liderar el proceso de normalización de los reportes de sostenibilidad. La Fundación lo que va a ver es analizar todos estos comentarios y llegar a una conclusión y ver si que ellos le llaman si hay demanda. Si hay una demanda real en términos del mercado, bueno, entonces sí van a proceder a hacer algo. Pero hay algunas críticas puntuales a la propuesta que pude ir identificando y pude ir haciendo algunos resúmenes. Por ejemplo, considerar una visión restringida de la materialidad, no sustentada en las múltiples partícipes. Entonces ellos siguen con una materialidad más orientada al tema financiero, y no esa materialidad que yo les explicaba cuando se construyen las matrices de materialidad, que son materialidades no unidireccionales, sino que son multidireccionales, porque tengo que incorporar la percepción que tienen otros con respecto a lo que yo estoy haciendo como empresa. El sesgo a los intereses de los inversores. Si uno lee la propuesta, ellos siempre están hablando de información para los inversores, como siguiendo la lógica del marco conceptual de la información financiera, siendo que los reportes de sustentabilidad siempre se han elaborado pensando en múltiples usuarios. Por ejemplo, una ONG que quiera resguardar el medio ambiente. Énfasis en temas relacionados con el clima, dejando de lado los temas sociales y otros temas ambientales relevantes, por ejemplo, la biodiversidad. Desconocer el trabajo realizado por reconocidas instituciones promotoras de la información social y ambiental, por ejemplo, el caso del GRI, que es uno de los muchos que hay, pero el que está bastante avanzado. El interés de abordar el tema solo depende de la demanda y no de lo relevante de la sostenibilidad para la humanidad. Esas son distintas críticas que se va desarrollando. Encontré muy interesante la propuesta que hace el GRI, que de alguna forma es una institución bastante afectada, si es que lo que termina es dejando todo esto de la regulación de información de reportes de sostenibilidad en la fundación de la IFRS. GRI perdería de alguna forma notoriedad a nivel internacional y tendríamos que ver cómo se vincularía con ese organismo que se estaría creando. Vendría siendo después partícipe de algo más grande. Ellos comentan y dicen, mira, tenemos los informes financieros y están los informes de sostenibilidad. Por lo tanto, tendríamos que pensar que son dos tipos de informes que están al mismo nivel. Y lo que nosotros pedimos es que los dejen al mismo nivel y que los hagan obligatorio. En este caso, los informes de sostenibilidad. Dentro de los informes financieros, ellos identifican y dicen, mira, están los estados financieros, que son los típicos, donde está la información sobre los activos, los pasivos, el patrimonio, el ingreso, los gastos de la entidad que informa, y que eso está al alcance de la normativa de las NIF de la IFRS. Pero también hay otros, o hay informes corporativos adicionales, y esa información fuera de los estados financieros que ayuda en la interpretación de un conjunto completo de estados financieros o mejora la capacidad de los usuarios para tomar mejores decisiones económicas. Esta es información complementaria a esta que está acá, que son los estados financieros. Y principalmente identificando el riesgo, oportunidades financieras relacionadas con los impactos de las actividades de la entidad que informa. Y también habrá riesgos y oportunidades financieras no relacionadas con los impactos de las actividades de la entidad que importa. Entonces, aquí es donde está el vínculo. Aquí, donde estamos el tema de identificar los riesgos y las oportunidades en términos de los impactos que generan las actividades de la entidad que informa, que vendrían siendo los impactos sociales, ambientales, económicos. Y en los informes de sostenibilidad, ellos dicen, mira, esta es información cualitativa y cuantitativa sobre los impactos de una organización en la economía, el medio ambiente y las personas, que vendría siendo como la vertiente social.
Y esta información forma un insumo para identificar los riesgos y las oportunidades financieras cuando se hacen estos tipos de juicios que terminan también estando en los estados financieros. Recuerden que acá en los estados financieros también existe cabida para colocar información en términos, por ejemplo, de los riesgos. Y ellos en referencia, mire, para los informes adicionales ya existen ciertos documentos que ha emitido la norma NIF o que lo está emitiendo, que hay uno que se llama comentarios a la gerencia o de la gerencia que está trabajando para incorporar ahí una mirada de riesgo en términos de la sostenibilidad. También están otros marcos, por ejemplo, el que ya vimos, que era el del Consejo de Normas de Contabilidad para la Sostenibilidad, y este marco que es de los reportes integrados, que es otro tipo de reporte que es diferente al reporte de sostenibilidad, que se alimenta de la información del reporte de sostenibilidad y que también está ahí siendo utilizado por las compañías. Y ya casi terminando, yo les digo cuidado, porque siga el camino que sea, los reportes de sostenibilidad son una realidad. Ya hemos visto por la estadística, ya hemos visto por todos los agentes que están a nivel internacional ahí promoviendo este tipo de reporte. Pero acá localmente también tenemos la Comisión para el Mercado Financiero, que tiene un borrador de normas sobre un reporte de responsabilidad social y desarrollo sostenible. Y si uno lee ese borrador, que en un principio eso estaba en diciembre del 2019 para consulta, y se suponía que empezaba a aplicar el 2021. Lo más probable es que se va a postergar, porque bueno, con todos estos temas de la pandemia, etcétera, no se ha seguido en este tema del análisis de los comentarios, el borrador, etcétera. Pero lo interesante de este borrador, que alguien puede bajarlo ahí de la Comisión para el Mercado Financiero, es que está muy en línea con lo solicitado por GRI. Cuando la Comisión para el Mercado Financiero construyó esta propuesta de normativa, de reporte que ellos le llaman reporte de responsabilidad social y desarrollo sostenible, se basaron mucho en la GRI. Y bueno, con eso yo termino mi presentación y ahora les doy paso a que si hay alguna consulta, le agradezco muchísimo la participación. Excelente, Luis. Mira, fíjate, muy interesante la presentación. Me ha quedado claro que conozco muy poco acerca de sustentabilidad. Así es que, y yo creo que muchísimos de la profesión contable conocemos bastante poco acerca del tema y es urgente ponernos al día. Creo que ha sido muy valioso la información que has entregado y quedan muchas interrogantes, así que yo creo que son bienvenidas las consultas que hagan ahora o en lo sucesivo a Observatorio IFRS quienes estén interesados e interesadas en estos temas. Hay una pregunta con respecto al tema de la opinión acerca de la cotización del agua en Nueva York y yo creo que esa la puedes contestar tú más que yo porque desarrollamos ahí un tema de pimponeo para una nota de prensa, una carta al director, pero eso va con tu nombre y tú principalmente la desarrollaste. Así que yo creo que formula un argumento para eso, Leonardo. A mí me llama la atención bastante que el agua esté siendo tratado como un instrumento ahí medio financiero, un commodity, por los riesgos que puede pasar con la especulación principalmente, ¿no? Sobre todo con todo esto que se ve. Bueno, en perspectiva también podríamos ver desde la perspectiva positiva que Chile tiene grandes reservas de agua dulce, pero no sé si eso realmente es positivo. No sé cuál es tu visión, Leonardo, al respecto, tú que eres más de esos instrumentos financieros, derivados y ese tipo de cosas. Bueno, la opinión mía es que en realidad esto tiene que ver mucho con el tipo de contrato que se suscriba, porque uno puede hacer un instrumento financiero de cualquier cosa. Lo peligroso es cuando los contratos de derivados, que normalmente se liquidan a una fecha futura, no sean contratos de liquidación neta, sino más bien de liquidación bruta, en cuyo caso se ve expuesto el agua para quienes pueden especular y tengan más recursos económicos, y eso no sería muy bueno. Y conociendo de alguna manera la dinámica local, aquí hay mucha inclinación por especulación. Bueno, en todos los países hay especuladores, pero en la medida en que estas especulaciones no afecten al recurso hídrico, eso va a ser muy perjudicial, especialmente considerando que no se haya implementado aún este importante reporte, ¿no? El reporte
de sustentabilidad que tú muy bien has presentado. Bastante extenso el tema, yo creo que bastante está desarrollado todo lo que es ambiental. Yo creo que el social es en sí mismo un tema bastante interesante. Bastante interesante. Y sobre todo en Sudamérica, que los aspectos sociales no son muy tratados. Cuando las empresas tienen que reportar, es lo que menos reportan. Lo que menos reportan, sobre todo, por ejemplo, temas de derechos humanos, temas de relaciones con los pueblos indígenas. Es muy poco lo que se reporta. Y en temas ambientales, en términos, por ejemplo, de Sudamérica, lo que menos se reporta viene siendo la biodiversidad, siendo que Sudamérica es un pulmón de biodiversidad para el mundo. Hay una pregunta, dice, ¿hay alguna relación entre la cotización de aguas, expropiación, bienes soberanos y auditoría? Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, el tema del agua, el problema que nosotros tenemos acá es que los derechos de agua son a perpetuidad y esos son bienes que tienen ciertos grupos económicos y de alguna forma, bueno, hay que ver qué pasa con respecto tal vez a la nueva constitución, cómo va a quedar el derecho del agua en términos de un bien público, más que un bien que se pueda entregar a particulares, que es como está hoy en día. Y Eso es muy cierto, Luis. Efectivamente, la discusión acerca de la cotización del agua en New York, que según entiendo es un índice basado en el recurso hídrico en California, han surgido críticas señalando que el agua es un derecho humano. Y desde ese punto de vista, claro, hay una fuerte inclinación en parte de los stakeholders a que esto no sea bienvenido. El tema de que el agua se considere un commodity, ¿no? Un bien cotizable en el mercado. Bueno, Leonardo, no quiero que nos extendamos mucho, ya vamos a 8:30 casi. Yo creo bueno, este tema está, si lo vemos desde la perspectiva de la investigación, el fuerte investigación en el reporte de sustentabilidad es de los últimos 5 años. Así que este es un tema que está, pero recién emergiendo, recién está apareciendo. Bien, va a estar precisamente bastante... No, dime. Sí, disculpa Luis, precisamente por eso es la pregunta, que es muy buena esa pregunta acerca de la relación entre la cotización de agua, expropiación, bienes soberanos y auditoría. Es muy interesante la pregunta porque se habla de auditoría. En este momento la auditoría no está vinculada con lo social, pero en la medida que se desarrollen estos reportes, obviamente va a tener que haber una auditoría de lo social, de lo sustentable, y por lo tanto la auditoría debería también empezar a encaminarse en ese sentido, porque no tiene ningún sentido generar reportes si estos reportes no son auditados. O sea, hay necesidad de conocimiento de estos temas con el propósito de poder auditarlos, o sea, en forma paralela. Yo debo entender que sí ha habido avances en la auditoría de lo social, pero como de lo que se trata es de auditar el reporte, la auditoría de lo social debería estar encaminada hacia auditar ese tipo de reportes, ¿no? Sí, pero además yo creo que este tipo de auditoría que tú estás colocando en términos por ejemplo, de la sostenibilidad, habría que pensarla desde una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? De alguna forma, que, por ejemplo, lo social tal vez queda más al alcance de un sociólogo, ¿te das cuenta? Entonces, hay competencias que nosotros como auditores y como contadores no tenemos y que de alguna forma vamos a tener que ir a buscar a otras áreas del conocimiento. Yo creo que ese es Tal un gran como hoy reto, día se ese es hace, un ¿no? gran reto, sí, pero eso es un gran reto para todo lo que están estructurando hoy en día las mallas de estudio y programas, etcétera, que muchas veces están muy desfasados con la realidad que sucede ahí en los países desarrollados y lo que está de alguna forma exigiendo el mercado más de punta. Hay una pregunta que dice, ¿cómo medir si las vacunas son sustentables socialmente? Tal vez una política pública, podríamos ver, lo que pasa es que hay que verlo desde dónde lo vemos, porque si yo soy la farmacéutica que está de alguna forma elaborando la vacuna, también yo tengo un tema de que yo soy un negocio que tiene que ser sostenible económicamente. Por lo tanto, la vacuna también va a tener un precio y después lo que me pueden, sobre todo hoy en día con temas del COVID, de la pandemia, es a qué precio está la vacuna. Porque ahora viene toda la discusión con respecto a las patentes, ¿no? Que un poco estaba viendo yo en la prensa que se está ahí viendo, bueno, qué va a pasar con las patentes.
Pero claro, yo creo que el tema de la sustentabilidad hay que mirarlo siempre desde dónde lo quiero ver. O sea, desde una política pública del gobierno, desde una acción de una ONG que no tiene ninguna intención de lucro, desde una postura empresarial que sí tiene intención de lucro, porque de lo contrario no tiene mucho sentido, porque su razón de ser es ser sustentable económicamente, pero que respete todo lo que tiene con el tema social y con el tema ambiental. Da para mucho, lo que quiero que vean que aquí podríamos discutir varios temas desde muchas perspectivas y tal vez en algunos casos vamos a llegar a un acuerdo y en otros casos no vamos a llegar a un acuerdo. Bien, Leonardo, lo dejaríamos hasta acá. Yo agradezco a los que están visitándonos y nos vemos el próximo mes y también a través de las alertas que estamos desarrollando de la norma NIF-IFRS junto a Leonardo. Muchas gracias, un abrazo a todos. Y gracias, Leonardo, a ti también. Gracias, Luis. Nos vemos, que esté bien.